geopolítica convulsionada en todo el mundo, reordenamiento global en la puja de poder y de fuerza entre los grandes bloques, las grandes potencias globales, pero también en América Latina. Y bueno, un diálogo tenso por momentos con un país central del comercio y la política latinoamericana y del comercio también global. Me refiero a Brasil, Argentina-Brasil. ¿Cómo se da ese diálogo con un presidente Lula y un presidente Milei que están en posiciones antagónicas en lo ideológico? Sucedieron varias cosas muy importantes en los últimos días, en la última semana, del Mercosur a la cumbre de BRICS en Brasil, del Mercosur en Buenos Aires a la cumbre de BRICS en Río de Janeiro. Declaraciones importantes de los presidentes argentino y brasilero, y también de Donald Trump en relación a los BRICS. Además, la visita del presidente Lula a la expresidenta en su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner. De todo esto vamos a hablar hoy con el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Vitelli. Muchísimas gracias, Julio, por estar hoy en la repregunta. Muchas gracias por la invitación, Luciano. Un placer estar acá. Bueno, Julio Vitelli, además de tener esta posición de tanta responsabilidad, es un abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo. Es diplomático, egresado del Instituto Río Branco, la Academia Diplomática Brasileña, súper respetada en el mundo de la diplomacia global, y ha estado en distintos destinos, además de países centrales aquí en América del Sur. Ha estado también destinado en Washington, Estados Unidos, y en el Magreb. Julio mencionaba esta serie de episodios de eventos tan importantes en América Latina y en la Argentina y en Brasil en las últimas semanas. Empecemos por lo local, ¿no? La pata argentina de esta conversación. Estuvo el presidente Lula y hubo por lo menos un intercambio de posiciones distintas en relación al Mercosur. El presidente argentino Milei sostiene que el Mercosur ha sido a veces una cárcel para el desarrollo comercial global de estos países y de América del Sur. Y el presidente brasilero ha estado mucho más orientado a defender la política del Mercosur. ¿Se encontró algún tipo de balance en esta última cumbre? Yo creo que los resultados terminaron siendo bastante positivos. No hay duda de que son dos visiones distintas del Mercosur, pero creo que entre esas dos visiones hay bastantes temas en común que si uno mira las declaraciones y las decisiones de la cumbre, se da cuenta, por ejemplo, de que la agenda externa del Mercosur, los acuerdos que estamos firmando como Mercosur con otros bloques, eso está avanzando de manera bastante importante, ¿no? Desde el año pasado firmamos un acuerdo con Singapur, concluimos las negociaciones con la Unión Europea y ahora con el EFTA. Estamos bastante avanzados con los Emiratos Árabes. Yo creo que esa parte comercial que para la Argentina del gobierno actual es lo más importante del Mercosur, en eso hay bastantes avances. Donde hay visiones más distintas es en lo que llamamos la agenda social del Mercosur. Ahí hay diferencias importantes. Planteaba que hay visiones diferentes. ¿Podría caracterizar cada una de esas visiones? Yo creo que, por ejemplo, para Brasil, todo ese tema de la agenda social que implica derechos humanos, medio ambiente, temas sociales, eso para el gobierno argentino es menos importante. Entonces, en la presidencia argentina, el énfasis, como usted sabe, a cada 6 meses se cambia la presidencia pro tempore en el Mercosur. Recién terminamos la presidencia argentina. En este periodo se hizo mucho hincapié en la parte comercial. En la presidencia brasileña, las prioridades, sin dejar de lado de ninguna manera lo comercial, van a volver a ser ciertos temas que en la presidencia argentina no se trataron con la profundidad que a nosotros nos gustaría. Por ejemplo, el tema de derechos humanos, de cuestiones de género. Entonces ahí hay diferencias más importantes. Hubo un tema que no logró tener el consenso de los miembros del Mercosur en este encuentro, en esta cumbre, que fue Venezuela. ¿Por qué divide eso? Que desde la Argentina, Venezuela, por lo menos desde parte de la Argentina, diría la mitad de la Argentina, Venezuela es claramente una dictadura y un régimen que debería dar lugar a una democratización de ese país. ¿Cuánto de esa visión comparte Brasil?
Mira, en eso, la discusión que hubo en la cumbre Mm, y es si teníamos que sacar un comunicado sobre Venezuela o no. Y la verdad es que desde el punto de vista brasileño, por las diferencias que existen entre las visiones de los distintos países miembros, era algo que requeriría muchísima energía para llegar a un denominador común y a lo mejor es innecesario. No hay por qué los países del Mercosur tener que tengan un comunicado conjunto sobre la situación en Venezuela. Cada uno tiene su posición. Son posiciones distintas. En el caso de Brasil, hay muchas nuances importantes. El presidente Lula, incluso en su momento, calificó de autoritario el gobierno venezolano. Si uno mira con cuidado, ve que en ningún momento Brasil reconoció las elecciones, el resultado de las elecciones en mm. Venezuela. Pero tenemos intereses en Venezuela muy importantes para Brasil. Tenemos una comunidad brasileña ahí, tenemos intereses comerciales, tenemos una larga frontera, por eso Brasil está en Venezuela, por eso tenemos una embajada en Venezuela que funciona y que incluso en esos últimos tiempos se ocupa de los intereses argentinos ahí. Ujú. A ver si entiende. Es decir, se evita una condena ideológico-política y se privilegia el vínculo democrático por cuestiones delicadas que si no quedarían desamparadas. Es un poco eso, pero Ujú, también Brasil no reconoce a gobiernos, Brasil reconoce a estados. Y ujú. tenemos con Venezuela una relación histórica muy importante. Y volviendo al punto, ¿por qué no se sacó un comunicado? Sí. Porque sería fuera de la agenda del Mercosur, ¿no? En términos del Mercosur, Venezuela es un miembro que está afastado justamente por no cumplir ciertos requisitos de membresía en el Mercosur. Y ya está. Y en algún momento esperemos que se pueda volver una Venezuela como corresponde al Mercosur. ¿Cuáles son esos requisitos de membresía que no cumple? Había la incorporación de una serie de medidas del Mercosur que no lo hicieron Ujú, y hay el tema de la cláusula democrática del ujú, Mercosur. ujú. Me parece interesante, ¿no? Porque la presidencia de Javier Milei pone mucho énfasis en temas ideológicos y sus alineamientos globales están sostenidos sobre todo por cuestiones de principios ideológicos que el gobierno además interpreta como principios morales. Por ejemplo, su alineamiento fuerte con Israel o su alineamiento con Estados Unidos como la cuna de una libertad económica arquetípica, en el caso de Estados Unidos. Y eso ha producido confrontaciones con otros países, por ejemplo, en el inicio de la presidencia de Javier Milei con China, esta idea de que Milei no iba a alentar el comercio bilateral con un país comunista y un régimen totalitario de partido único. Eso varió después con el correr de los meses. Ahora, la diplomacia brasilera es muy elogiada por la calidad de esa democracia de décadas, con políticas de Estado y además la formación de sus diplomáticos. Usted está describiendo una concepción de la diplomacia que soslaya la toma de principios, el posicionamiento fuerte en términos ideológicos para intentar cuidar otras cuestiones. Ahora, en momentos en que el mundo está muy convulsionado y los principios ideológicos están también sometidos, están presionados, la diplomacia brasilera, Itamaraty, esta diplomacia tan consolidada, se empieza a plantear si es necesario dar otro tipo de señales, por ejemplo, en relación a la democratización de países de América Latina como Venezuela y otros. Mira, para Brasil siempre la preocupación es buscar tener puntos de contacto con todos. Nosotros no hacemos listas de países amigos y países enemigos. Eso nos parece innecesario. Respetamos las diferencias de los distintos países. eh, por supuesto, hay afinidades más importantes o menos importantes con ciertos países, pero buscamos siempre mantener abiertos canales de diálogo con todos, ¿no? Evitando justamente ese tipo de, de, de listado que dice con esos no hablo Ujú. o esos son mis amigos de verdad. Siempre que uno dice esos son mis amigos de verdad, lo que está diciendo es los demás no son mis amigos. Y eso tiene consecuencias.
Entonces, para Brasil, sin entrar en el mérito de lo que pasa en cada país, buscamos mantener canales abiertos con todos, porque eso tiene implicaciones para el interés nacional brasileño, en comercio, en presencia internacional, en la posibilidad de influenciar en el proceso de toma de decisiones internacionales. Entonces, ese es el DNA de la diplomacia brasileña y sigue siendo así. Ujú. Ahora, hay lecturas políticas de cada gesto que hace un país o cada gesto que hace un jefe de Estado. Por ejemplo, el presidente Lula estuvo para la cumbre del Mercosur aquí, pero también visitó a la ex vicepresidente Cristina Kirchner, que está en prisión domiciliaria. ¿Cómo se lee esa visita de una expresidente que ha sido condenada con condena firme, con todas las instancias, inclusive de la Corte Suprema? ¿Hay una manera de evitar una lectura política de apoyo a una administración que tiene causas de corrupción realmente muy críticas en la Argentina? El presidente Lula fue muy claro en explicar cuáles eran las razones por detrás de esa visita. Fue una visita de carácter privado a una persona amiga, a una persona con relaciones personales desde hace mucho tiempo. Y si uno mira con cuidado, se da cuenta de que hubo un gran cuidado en evitar cualquier tipo de cuestionamiento a la justicia argentina o al gobierno argentino en este tema. Fue una visita de carácter privado. Eliminar totalmente el aspecto político es difícil porque la prensa y la cobertura que se hace pasa por ahí. Y porque es un presidente visitando a un expresidente también. Expresidente, y es normal. Pero hubo un cuidado en minimizar esta dimensión y sobre todo una decisión personal del presidente de que fuera una visita de carácter privado. Apareció el cartel Cristina libre en manos del presidente Lula. Ese cartel lo llevó ahí el diputado Valdés en un encuentro que pidió el premio Nobel Pérez Esquivel al presidente, que tiene con él una relación también bastante antigua. Se reunieron en la Embajada de Brasil y de repente aparecieron esos cartelitos, pero no hay que leer demasiado en eso. Julio, esta visita de Lula, entiendo la posición que está desarrollando. Ahora, el presidente Lula también tenía o tiene una relación personal con el expresidente Alberto Fernández. De hecho, Alberto Fernández lo visitó a Lula en prisión. Y sin embargo, Lula no lo visitó a Alberto Fernández en su domicilio, donde está recluido en el medio de la causa de la investigación que se sigue en relación al vínculo con la madre de su hijo y su pareja. Entonces, ¿cuánto hay efectivamente en esa diferencia, en ese desbalance que hay, una relación de amistad a la que Lula no alimenta cuando viene a la Argentina y no visita al expresidente Fernández, Alberto Fernández, pero sí visita a la expresidenta Cristina Kirchner? ¿No termina resultando un apoyo tácito a la expresidenta Kirchner, que ha sido condenada con una condena definitiva en una causa de corrupción realmente de una envergadura muy, muy, muy dramática? Mira, una de las cosas que el presidente recalcó mucho es la solidaridad, ¿no? La visita a la expresidenta es también una manifestación de solidaridad a una amiga que está en un momento difícil y está bajo prisión domiciliar. El expresidente Alberto Fernández tiene una situación distinta y de todas formas el pasaje del presidente Lula por Buenos Aires fue muy corto y tenía que hacer ciertas elecciones. Y hubo hubo un pedido de parte de Cristina por el encuentro. O sea, es distinto que yo sepa, no hubo ninguna manifestación de parte del expresidente Alberto Fernández en ese sentido. Si Cristina Kirchner no le hubiera pedido a Lula que la fuera a visitar, ¿Lula no habría ido? Yo creo que eso pasó un poco por el intercambio de mensajes. Se generó un clima para la visita, ¿no? El presidente se manifestó justamente después de la decisión de la Corte
manifestando solidaridad y manifestándole a la expresidenta eso, fuerza en un momento complicado. Pero insisto en eso, no hubo no puso en ningún momento en tela de juicio la decisión de la justicia ni la actuación del gobierno argentino. Yo creo eso es lo que hace la diferencia entre una visita que fue de carácter privado o una visita que tuviera una dimensión política sobresaliente, ¿no? Uh-huh. Lula estuvo preso 580 días en Brasil, acusado de corrupción, y finalmente su condena fue revertida y la Corte Suprema del Brasil dio por terminado ese proceso. ¿Qué lectura se hace desde Brasil del proceso argentino político donde la corrupción ha sido tan central? No, justamente no se hace ningún juicio. Eso sería inmiscuirse en una decisión de un poder argentino independiente como es la justicia. Como no nos gusta que nadie opine sobre la justicia brasileña y sus decisiones, nosotros no hacemos eso con nuestros países y menos con un país hermano y vecino como la Argentina. Julio, estos alineamientos de la diplomacia brasilera y del Brasil en relación a países que atraviesan procesos conflictivos o líderes que generan tensión en el mundo, ha tenido distintos episodios en los últimos tiempos. La visita de Lula, la presencia de Lula en la Plaza Roja en mayo de este año por el Día de la Victoria, donde el presidente Putin reúne a líderes como Xi Jinping para celebrar ese episodio de derrota al nazismo, ese episodio histórico, con un Lula muy presente allí. Fue cuestionada también dentro del Brasil por esta especie de apoyo a un país que invadió a otro, alentó una guerra en Ucrania, es el causante de una guerra en Ucrania, y además tiene sanciones del mundo occidental. ¿Cómo se explica esa presencia de Lula en la Plaza Roja en mayo de este año? Yo creo lo primero a decir que Brasil condenó y sigue condenando la invasión de Ucrania, eso está muy claro. Pero lo que mucha gente no sabe, y te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de decirlo, Brasil envió 25.000 hombres para luchar en Italia contra el nazifascismo. La victoria contra el nazismo en Europa fue también la victoria de las tropas brasileñas. Entonces Lula tenía que estar ahí. Son 80 años de una victoria crucial para el mundo, que tuvo una participación y un costo en sangre para los soldados brasileños. Entonces estar ahí era celebrar una victoria que para Brasil tiene un peso histórico importantísimo. Fue esa la razón de la visita. Bueno, pero en esa plaza no había líderes del mundo democrático liberal. Estaba Xi Jinping, China, estaba Nicolás Maduro de Venezuela, estaba Díaz-Canel de Cuba, si no me equivoco. Creo que sí. Bueno, y no había ninguno de los líderes que participaron y fueron protagonistas también de ese episodio histórico, de ese proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial en la derrota para derrotar al nazismo. Entonces, ¿cómo se explica que Lula tome esa decisión, que el Brasil tome esa decisión? Porque Lula está ahí como jefe de Estado, ¿no? Pudo haber ido a otros homenajes por esa fecha que no se desarrollaran en la Plaza Roja con líderes que tienen cuestionamientos. Hay una visión histórica importante. Si no fuera por el Ejército Rojo, a lo mejor la victoria no hubiese sido para el lado aliado en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pasa con los demás países aliados que decidieron no estar ahí, son decisiones personales de cada uno. Hay algo sobre las sanciones que usted mencionó que para Brasil también es muy importante. Nosotros no creemos que las sanciones unilaterales sean el mejor camino para solucionar ningún tipo de problema internacional. Creemos en sanciones cuando son objeto de decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, esas sanciones unilaterales que unos países imponen contra otros países son algo que Brasil ve con mucha preocupación. Pero volviendo a la
participación del presidente Lula en esa ceremonia, para nosotros el peso histórico de la ceremonia fue lo más importante. Si otros países decidieron que a lo mejor no era el mejor momento de estar ahí, son decisiones soberanas que respetamos también. Mencionó el Consejo de Seguridad y la importancia de tomar decisiones desde los núcleos de la gobernanza internacional donde cada país puede dar su visión. Ahora, no hay problemas con la gobernanza internacional en el sentido de que, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está integrado por países, o a veces liderado por esta cuestión de las rotaciones que hay, por países que todo el tiempo tensan e inclusive violentan muy abiertamente los derechos humanos, como pueden ser Irán, ¿no? En relación a derechos de las mujeres, por ejemplo, muy claramente puestos en cuestión en Irán. Entonces, ¿cómo esperar tener la sanción apropiada que venga desde un consenso internacional donde las autocracias están teniendo cada vez más voz en ese consenso? No es el mismo mundo post Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay una crisis del multilateralismo que es obvia. El presidente Lula lo mencionó el otro día y eso para un país como Brasil, que tuvo siempre una preocupación muy grande en perfeccionar el sistema multilateral, entendiendo que es un sistema que tiene problemas serios. Cualquier decisión que se tome con 193 países es un denominador común relativamente bajo. El tema es hasta qué punto se puede trabajar dentro del sistema multilateral para perfeccionarlo y disminuir las fallas que tiene, que son evidentes, o optar por salir del sistema multilateral y volver a una especie de ley de la jungla, de ley del más fuerte. Y eso es el riesgo que estamos corriendo en los días de hoy. Abandonar el multilateralismo porque es lento, porque funciona mal, porque tiene fallas. ¿Cuál es la opción? La opción es el que tiene más poder impone sus decisiones sobre los demás. Brasil siempre apostó en fortalecer el sistema multilateral, reconociendo sus fallas y sus problemas y sus deficiencias, pero trabajar desde adentro para perfeccionar ese sistema. Hoy hay una crisis muy seria porque hay países que están haciendo una opción por prácticamente salir del sistema multilateral. Eso va a terminar, como decía, en la ley de la jungla. ¿A qué países se refiere? ¿Se refiere a Irán cuando amenaza con salir de la Organización Internacional de Energía Nuclear o a Estados Unidos con la visión crítica que tiene Trump de estos organismos multilaterales? Menciono países que, porque el sistema multilateral no funciona a su gusto, prefieren salir del sistema a vez de quedarse y buscar mejorar el sistema, sea cual sea el país. Usted plantea que los organismos multilaterales, su crisis hace que los países con mucho poder tengan mayor nivel de arbitrariedad y de injerencia en asuntos globales de interés global. Ahora, ¿no es precisamente la retirada de Estados Unidos como una especie de país que garantiza la seguridad global lo que ha producido un reordenamiento? Por ejemplo, el cierto debilitamiento de la presencia de Estados Unidos en la OTAN en Europa y la avanzada de Putin sobre Ucrania no tiene que ver con esa baja presencia comparativa con décadas pasadas de Estados Unidos como amenaza posible, presente y bélica. Decisiones de Estados Unidos llevaron a un distanciamiento de aliados tradicionales, como son los países europeos que son miembros de la OTAN. Eso también es parte de un momento de reordenamiento de todo lo que es el orden internacional. Por eso los europeos están cambiando un poco sus decisiones en términos de defensa. Por eso Estados Unidos está en un momento de una cierta transición, por veces no muy clara hacia dónde van, pero no hay duda de que en este momento las certezas que teníamos sobre el funcionamiento del orden internacional ya no se aplican. Es un momento de una gran incertidumbre, un momento de realineamiento y
si puedo volver al tema inicial de nuestra conversación, Luciana, eso hace con que un grupo como el Mercosur, por ejemplo, que se mantenga unido en este mundo un poco difícil de descifrar, es algo muy importante para todos nuestros países. Tener ahí una ancla que funcione más allá de las diferencias, que permita que la voz de los países miembros gane en dimensión adicional porque estamos juntos. Yo creo que es un momento en que esos plurilateralismos ganan una dimensión nueva, ya que el gran multilateralismo pasa por una crisis muy fuerte. Entiendo, es relativamente, por supuesto, más sencillo construir consensos entre regiones que tienen parecidos históricos en sus procesos. Ahora, la pregunta aquí entonces es, este Mercosur, que puede ser una oportunidad para encontrar consensos interesantes, por lo menos comerciales, en esos términos el comercio entre Argentina y Brasil sigue siendo clave y son socios, son exportadores e importadores casi líderes cada uno respecto del otro, ¿no? En el ranking de las relaciones comerciales que cada uno mantiene con distintos países. Ahora, ¿cómo juegan las relaciones de cada país con las grandes potencias, con Estados Unidos o con China, por ejemplo, que cada uno tiene sus intereses en América Latina? Lo escuchamos al presidente Trump advertirle a BRICS que aquellos países que se comprometían con BRICS y sus intereses antiestadounidenses, según las definiciones del presidente Trump, iban a sufrir un castigo en términos arancelarios. Fernando, el gobierno de Brasil contestó, en relación a que cada país tiene potestad para tomar sus propias decisiones. Ahora, ese es un hecho, ¿no? En BRICS está, por ejemplo, en BRICS Plus ingresó Irán. La Argentina, además de los posicionamientos fuertes ideológicos del presidente Milei, tiene intereses comerciales con Brasil, pero también hay cuestiones de seguridad en la Argentina. Y el Estado argentino y la justicia argentina han determinado el año pasado que Irán es un Estado terrorista que tuvo que ver responsabilidad en los atentados de la década del 90, a la AMIA y a la Embajada de Israel en la Argentina. Entonces, ¿cómo se licúa esa diferencia? Porque Brasil tiene un posicionamiento distinto respecto de BRICS y de Irán. Yo creo que hubo muchas declaraciones recientes, incluso del canciller Mauro Vieira y del propio presidente Lula en ese sentido. El BRICS no es contra nadie. Esa es una interpretación equivocada de lo que representa BRICS, ¿no? Por ejemplo, un agrupamiento que tenga Arabia Saudita, que tenga Egipto, que tenga Brasil, que tenga Indonesia, que tenga India, no puede ser calificado de anti-norteamericano para nada. Pero tiene a Rusia y a China, diría Trump. Bien, pero eso es, ahí es confundir lo que son las relaciones bilaterales con distintos miembros de los BRICS con el grupo BRICS como conjunto. Además, BRICS no es un conjunto de países amigos, no es un conjunto de países que piensan igual, son países que tienen posiciones distintas sobre muchos temas de la agenda internacional, pero es un espacio privilegiado para negociar, para intercambiar ideas. Y en ese sentido funcionan los BRICS, ¿no? Te dan un espacio para relacionarse con países que son importantes, más allá de las diferencias, insisto en eso, pero no están en contra de nadie. Si uno tiene la paciencia de leer los 140 párrafos de la declaración de los BRICS, va a ver que no hay nada en contra de nada. ¿Pero no le preocupa, por ejemplo, a Brasil la relación de Rusia y de Irán con Venezuela y la idea de que en algunos momentos han sido la puerta de entrada de personas que circulan muy libremente por América Latina a partir de ese ingreso y ese visado? Nosotros no tenemos ninguna evidencia de eso y por ahora eso no es un tema para Brasil. Uh-huh. Julio, volviendo a la relación con la Argentina, uno de los temas que se instaló en estas últimas semanas por la crisis entre Israel, Gaza y Israel e Irán fue el tema del poderío nuclear, de la proliferación nuclear. Argentina y Brasil tienen desarrollo nuclear pacífico
en algún momento tomaron la decisión de colaborar y de no, de efectivamente cumplir con ese desarrollo. ¿En qué estado está eso y qué riesgos puede tener esa relación? Esa fue una decisión importantísima que se tomó en los años 80 con la vuelta de la democracia a los dos países, que es por un conjunto de medidas acordadas entre los dos, eh, eh, que tengamos los dos la certeza de que los programas nucleares son pacíficos y van a seguir pacíficos. Entonces, la ABAC, que es la Agencia Brasileña de Control, Brasileño-Argentina de Control, sigue vigente, sigue funcionando bastante bien y es una especie de modelo de cómo dos países vecinos con capacidad nuclear tuvieron la sabiduría en algún momento de elegir no seguir la búsqueda de la bomba, para decirlo de una manera Sí, sí. sencilla, pero concentrar esfuerzos en una cooperación para la utilización pacífica de esa energía nuclear, con mecanismos de control de los dos lados que nos dan a los dos la seguridad de que se están haciendo las cosas exclusivamente para el uso pacífico de la energía nuclear. Yo creo que eso funciona bastante bien, para nosotros es muy importante y no hay ninguna indicación de que pueda cambiar. Julio, ¿tiene cifras en mente de cuánto del PBI se aplica al desarrollo nuclear pacífico en Brasil? No tengo la cifra. Sé que como un poco todo temas presupuestarios afectan más o menos la capacidad de seguir desarrollando tecnología nuclear, pero lo que sí sé es que entre Brasil y Argentina hay complementariedades importantes. Ujú. Hay conocimientos en la Argentina que no tenemos en Brasil al mismo nivel y hay conocimientos en Brasil que no tiene la Argentina. Así que esa cooperación que existe también en términos nucleares es algo que ayuda a los dos países. Incluso genera oportunidades comerciales. Argentina produce eh, eh, tecnología nuclear pasible de exportación, lo está Claro, claro, haciendo, sí, eso sí, es sí. importante, pero todo se hace con un desarrollo exclusivamente pacífico de la energía nuclear. Y eso creo es parte importante de la calidad de la relación Ujú. que desde los años 80 por lo menos permitió que Brasil y Argentina establecieran esa especie de sociedad estratégica. Y últimas dos cuestiones, Julio. Otro de los posicionamientos que ha dividido la región tienen que ver con el ataque terrorista de Hamas a Israel y la respuesta de Israel a ese ataque con la guerra que se libra en Gaza. El mapa de esa división pone al presidente Milei muy alineado con Israel y al presidente Boric de Chile y al presidente Lula de Brasil con una visión más crítica de Netanyahu en relación a Gaza. ¿Qué lugar tiene Israel y el ataque de Hamas a Israel para la visión de Brasil? La posición de Brasil ha estado siempre muy clara de condenación a los ataques terroristas eh, de Hamas contra Israel en octubre. Eso no hay ninguna duda. Eh, un evento de un nivel de crueldad absolutamente inaceptable e injustificable sobre cualquier óptica. Y la condenación que hizo Brasil es muy clara. Donde hay diferencias es lo que está haciendo el ejército israelí en Gaza, que de acuerdo a la posición brasileña va más allá del derecho de autodefensa y pasa por un ataque a la población civil que tampoco es justificable. Ujú. Entonces creo que pasa por ahí la diferencia de posición. No hay distinción en la condenación clara, absoluta, innegable a lo que pasó en Israel, que es un ataque terrorista, sin ninguna duda, y lo que viene después. Entonces, la diferencia existe en que para Brasil las acciones del ejército israelí en Gaza van más allá del derecho de autodefensa y son
también condenadas. ¿Y las acciones contra Irán en alianza con Estados Unidos de las últimas semanas? Ahí lo que condenó Brasil es un ataque armado unilateral de un país a otro país soberano. Aunque hubiera riesgo del desarrollo de una bomba nuclear. Ahí es una interpretación del gobierno israelí que no necesariamente es una interpretación de todo el mundo o de otros países. Y ahí volvemos al tema de las acciones unilaterales por oposición a acciones que son decididas, por ejemplo, por el Consejo de Seguridad. Más allá de que hoy por hoy el Consejo está paralizado por las diferencias que existen entre algunos de sus miembros permanentes. Y la última cuestión, Julio, el gasto de defensa de Brasil en esta nueva mentalidad de época en la que los países empiezan a contemplar que el riesgo de confrontaciones bélicas no está tan lejano como se pensaba, que la gobernanza y la multilateral no está logrando construir los consensos necesarios para sostener la paz. ¿Está aumentando el gasto de defensa en Brasil? Eso no es una discusión actual, por lo menos hasta ahora en Brasil. Nadie está pidiendo aumento en gastos en defensa. Es cierto que el mundo está cambiando de manera muy rápida y lo que va a pasar de aquí hacia adelante uno no tiene cómo saber. Pero por ahora eso no es un tema en Brasil. Bueno, muchísimas gracias, Julio Vitelli, por estar hoy en la Repregunta. Un placer tenerlo aquí, un diplomático de Itamaraty, contándonos su visión de la región, de Brasil, de la Argentina y del mundo en la Repregunta. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Gracias a todos por estar hoy aquí.